Salmo 125, versículos 1 y 2. Leemos. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Este salmo forma una serie de 15 cánticos o himnos, cánticos graduales se les llama, y eran himnos que iban cantando los peregrinos que iban de camino hacia Jerusalén para una de las 3 fiestas principales de Israel, ya que en esas fiestas, como ya hemos hablado otras veces, todas las tribus se reunían en Jerusalén y ellos iban cantando estos cánticos. Pero mire este versículo 1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Ellos iban caminando en ese camino muchas veces desértico, muchas veces difícil, muchas veces tal vez con hambre, tal vez con sed, con diferentes situaciones, pero ellos podían ver de lejos aquel monte de Sión imponente y podían ver aquellas montañas que le rodeaban. Y hermanos, este cántico y este himno les recordaba que como el monte de Sión no se podía mover, como ese monte de Sión no podía moverse por el viento, ni por los terremotos, ni por los huracanes, ni por nada en este mundo, así los que confían en Jehová podían permanecer firmes en medio de las circunstancias de la vida. Hermano, qué importante es poner nuestra total fe y confianza en Dios. Ese es el secreto de la victoria en todo verdadero hijo de Dios. Ese es el verdadero secreto para que podamos mantenernos firmes en nuestra vida cristiana. Pero no podemos poner apropiadamente nuestra confianza en Él hasta que quitemos nuestra confianza en nosotros mismos, hasta que quitemos nuestra confianza en diferentes personas o diferentes cosas. Porque como seres humanos tendemos muchas veces a tener nuestra confianza en nosotros mismos. Creemos que somos muy fuertes, creemos que somos muy capaces, que somos muy inteligentes o que somos muy espirituales, pero esa no es la realidad, hermanos. Somos dependientes de Dios, somos personas débiles, somos personas necesitadas de Él. Otras veces en nuestra vida diaria y en nuestra vida continua ponemos nuestra confianza en los seres humanos, ponemos nuestra confianza en un esposo, en una esposa, en un hijo, en un padre, en un hermano, en una hermana, en un pastor, en una persona, en un trabajo, en un negocio. ¿En cuánto podemos poner nuestra confianza? Y claro, Dios usa tantas personas y cosas en el momento indicado, pero la confianza debe estar puesta solamente en Él. Y todos necesitamos ir creciendo en esa confianza, porque de lo contrario, hermano, si ponemos nuestra confianza en lo que vemos, si ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, si ponemos nuestra confianza en los seres humanos, si ponemos nuestra confianza en las cosas, tarde o temprano nos van a fallar, tarde o temprano ya no estarán, pero nuestro Dios permanece para siempre, y por eso nuestra fe y nuestra confianza deben estar solamente en Él. Que Dios fortalezca nuestra fe a través de su palabra, y que en medio de todo lo que podemos estar atravesando en este día y en medio de todo lo que atravesaremos en nuestra vida, en el transitar de nuestra vida cristiana, nuestra fe y confianza puedan estar en Él. ¿Cuántas veces y vemos continuamente muchos cristianos que ya no siguen adelante? Nos debe doler y debemos orar por ellos, pero en cada uno de nosotros debe mantenerse el deseo de mantenernos firmes hasta el final de nuestras vidas, de mantenernos firmes en medio de todo. Y aquí podemos ver el secreto: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre.
Si pongo mi confianza en mí misma, es que yo puedo, es que yo soy fuerte, es que yo soy campeona, es que yo nunca voy a caer, tarde o temprano puedo fracasar y voy a fracasar porque en mí no hay fuerzas, en mí no hay capacidad. Es Dios el que nos capacita, es Dios el que nos fortalece, es Dios el que nos ayuda. Si pongo mi confianza en el hombre o en las cosas, como ya dije anteriormente, tarde o temprano van a fallar porque los hombres somos falibles, fallamos, nos vamos a decepcionar. Si confiamos en las cosas igualmente, pero si pongo mi confianza en Dios, allí estaré segura, allí usted estará seguro y allí vamos a permanecer firmes en medio de todo. Pensemos cómo iban ahí los peregrinos caminando hacia Jerusalén, cómo a lo lejos podían ver aquel monte de Sión, cómo ellos quedaban impresionados con la altura, con la posición de aquel monte, aquella colina preeminente sobre la cual estaba establecida Jerusalén. Esa colina estaba firme, como todo monte y como toda montaña, no se mueve de su lugar. Usted no mira que esas montañas que están alrededor se mueven de un lugar a otro. Hoy ya me cansé de estar aquí, me voy para allá. Hoy el sol está muy fuerte, mejor me hundo. Hoy ya no aguanto ser montaña, mejor me convierto en valle. No, ahí están las montañas a través de los años, a través de los siglos. Ahí están las montañas. Y hermano, qué maravilloso saber y creer esta promesa de Dios para nuestras vidas. Si confiamos en Dios, vamos a ser como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. No se cambia de dirección, no lo mueven los aires, no lo mueven los vientos, los tornados, los terremotos, los huracanes. Allí permanece. Mire, cuando viene un huracán o cuando viene un tornado, un terremoto, se caen las casas, se caen los edificios, cuántas cosas se destruyen, pero las montañas se mantienen firmes. Las montañas y los volcanes, todo eso se mantiene firme. Así era también el monte de Sión, así es el monte de Sión, todavía está ahí después de siglos. Así que los que confían en Dios, los que tienen su fe y su mirada puesta en Él, están seguros en Él, no serán conmovidos en medio de toda situación adversa, en medio de los diferentes cambios de la vida, porque si algo es cambiante es la vida. Y hermano, ningún cambio es fácil en la vida. Claro, hay cambios que son para bien y esos que bien los podemos recibir, pero muchas veces en el transitar de la vida vamos a enfrentar diferentes cambios. Algunos cambios van a ser repentinos, algunos cambios van a ser drásticos, otros cambios serán progresivos y muchas veces no será fácil. Pero mientras estamos con nuestra fe en Dios, mientras tenemos nuestra confianza en Dios, nos mantendremos firmes en medio de los cambios y las diferentes etapas de nuestras vidas. Mientras aquellos peregrinos sigan en aquel camino desértico, cambiante, peligroso, ellos podían entonar ese cántico, ellos podían entonar esta alabanza, ellos podían fortalecerse en fe y poder ver ese monte y poder decir, como este monte nadie lo mueve de allí, nadie me puede mover de Dios. Como este monte permanece allí, yo puedo permanecer en Dios. Gloria a Dios, hermano, porque nosotros también hoy podemos decirlo, hoy podemos proclamar las promesas de Dios para nuestras vidas, pero que Dios nos ayude a poner nuestra confianza en Él, a quitar nuestra confianza en personas y en cosas, y que nuestra fe esté centrada en Él. Unas páginas atrás, en el Salmo 118:8, dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Y claro que es mejor, pero como repito, muchas veces
tendemos a poner la confianza en lo que vemos. Todos los seres humanos somos así. Claro, es fácil decirle a las personas, confíen en Dios, cuando nosotros estamos saludables, cuando nosotros tenemos dinero, cuando nosotros todo nos está yendo bien. Qué fácil es hablar de confiar en Dios y qué fácil es exigir a otros confiar en Dios. Pero Dios nos lleva a diferentes etapas en nuestras vidas y en diferentes situaciones en las que no podemos ver, no hay algo visible en nuestras vidas en lo que podamos confiar. Y allí, hermano, es donde más aprendemos a depositar nuestra confianza en Dios. Muchas veces creemos que confiamos en Dios, muchas veces creemos que nuestra fe está centrada en Dios, pero cuántas veces todo lo que nos rodea se tambalea, y ahí nos damos cuenta de cuán débiles somos y cuánto nos hace falta confiar en Dios, cuánto nos hace falta crecer en esa fe y en esa confianza en Dios. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Muchas veces confiamos en nosotros mismos y por eso la Biblia nos habla en Proverbios 3, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cuántas veces no confiamos en nosotros mismos? Y como repito, no somos conscientes muchas veces de eso. Estamos ciegos muchas veces y creemos que confiamos en Dios. Pero Dios nos lleva, y Dios muchas veces nos lleva en ese quebrantamiento del orgullo, en ese quebrantamiento del ego, para darnos cuenta que no somos capaces de nada, que nuestra capacidad proviene de Dios, para darnos cuenta de que nosotros por nosotros mismos no podemos tomar las mejores decisiones, que Él es el único que puede guiar nuestras vidas al bien. Por eso dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y entonces allí Él enderezará tus veredas. Por eso necesitamos confiar en Dios con todo nuestro corazón, y solo los que conocen a Dios pueden confiar en Él. Usted no puede confiar en un desconocido, menos en estos tiempos. No se puede confiar en ningún desconocido, ni siquiera en los conocidos muchas veces, menos en los desconocidos. Y hermano, así es con Dios. A medida que lo vamos conociendo a través de su palabra, a medida que lo vamos conociendo en las diferentes circunstancias de la vida, en el diario vivir, entonces nuestra fe y nuestra confianza va creciendo, se va aumentando. Leamos en el Salmo 9:10. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Por eso notemos la importancia de conocerle. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, porque Dios se da a conocer a través de su palabra. Por eso es tan importante orar a Dios, porque Dios también se da a conocer a través de la oración y nuestro corazón se sensibiliza para conocerle más. Por eso es tan importante reunirnos, por eso Dios lo dejó establecido en su palabra, no es un capricho humano. Dios lo dejó en su palabra, que no nos dejemos de congregar. Hermano, es tan edificante congregarnos. Mire, hoy podríamos estar en el mercado, podríamos estar haciendo oficio, podríamos estar en el trabajo, podríamos estar en diferentes situaciones, podríamos estar viendo televisión, no sé. Pero el aprovechar estos tiempos de verdad son un regalo de Dios, y es a través de oír la palabra de Dios que lo conocemos. Y como repito, lo conocemos en las diferentes situaciones que Él permite para nuestras vidas. En todo eso lo conocemos. Y por eso dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. No los que conocen una religión, los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron.
En esas diferentes situaciones que atravesamos, en esos cambios de la vida, en esas adversidades, es donde vemos cómo Dios no nos deja, no nos desampara, como cuando muchas veces vemos que todo terminó, o muchas veces vemos todo tan imposible, o vemos situaciones tan difíciles, o vamos llorando, o vamos angustiados, o vamos afligidos, o hay cambios que no esperábamos. Podemos ver que Dios no nos desampara, que Dios nos ayuda, que Dios nos fortalece, que Dios nos consuela. Eso nos lleva a un conocimiento más íntimo, más real y más personal con Dios. Y eso nos lleva a permanecer firmes, a afirmarnos en Él. Cuando confiamos en Dios, estamos confiando en su palabra, le creemos y le obedecemos porque confiamos en Él. Cuando usted confía en alguien, usted le cree a esa persona, lo que esa persona le dice, usted se lo cree. Y hermano, cuando creemos y confiamos en Dios, solo en Dios, en una relación personal con Él, allí estamos fundando nuestras vidas sobre la roca. Allí, hermano, nuestras vidas están siendo fundamentadas, solidificadas en la palabra de Dios, en esa roca inconmovible que es Cristo y su palabra. Y entonces, como el monte de Sión, permaneceremos firmes. Vamos a Mateo 7, pasaje que hemos leído muchas veces, pero que es tan edificante. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Todos nosotros somos esa casita. Todos nosotros somos los que determinamos cómo vamos a fundar nuestra vida, cómo vamos a fundar nuestra casa, nuestra morada en esta tierra. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le oye y las hace. ¿Por qué? Porque confía en Él, porque sabe que todo lo que Él dice es para mi bien, porque sabe, conoce y entiende que Él es su Padre Celestial, que Él es un buen pastor que lo guía por sendas derechas, por sendas de justicia. El que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cómo llama la atención ese versículo 25? Porque, hermanos, va a descender lluvia, van a venir ríos, van a soplar vientos y van a golpear contra nuestra casa, van a golpear contra nuestras vidas. A veces se nos olvida eso como cristianos. A veces vamos tan confiados en esta vida y se nos olvida que de repente van a llegar las oleadas, que de repente los ríos van a golpear con fuerza, que de repente van a soplar los vientos. Se nos olvida y a veces nos confundimos cuando vienen situaciones así. Pero Dios, qué claro nos habla en su palabra. Pero cuando confiamos en Él, cuando oímos su palabra, la obedecemos, confiando en su palabra, dice, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, si no confiamos en Dios, si no creemos en Dios, no le vamos a obedecer. Vamos a oír su palabra como oír llover, como palabras ajenas a nosotros. Y no las hace, le compararé a un hombre insensato, sin entendimiento, sin sabiduría, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Por eso nosotros como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos prepararnos para el día malo, prepararnos para los tiempos difíciles, prepararnos para las tempestades, para los vientos, prepararnos para todas esas situaciones que pueden llegar a golpear nuestras vidas.
¿Y cómo nos preparamos? Cuando oímos su palabra y la obedecemos, cuando confiamos en Él, cuando creemos en Él, entonces ahí seremos más que vencedores. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Hermano, todos queremos llegar fieles hasta el final de nuestras vidas. Todos queremos permanecer firmes en los caminos de Dios. Todos queremos permanecer firmes en las diferentes etapas y situaciones y cambios que puedan llegar a nuestras vidas. Que Dios nos conceda confiar en Él. Que Dios nos conceda tener nuestra fe y nuestra confianza en Él, para que se cumpla en nosotros toda buena palabra, toda buena promesa, para que se cumpla en nosotros y podamos ver esa fidelidad de Dios. Vamos a Romanos 8:28. Romanos 8:28. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Solamente cuando confiamos en Dios vamos a creer este versículo 28. Como repito, es que es fácil declarar estos versículos, es fácil hablar de estos versículos, es fácil creerlos cuando todo está bien. Es fácil creerlos cuando todo lo que vemos es comprensible a nuestra mente. Pero hermano, ¿cuántas situaciones van a llegar que no las vamos a entender hasta que estemos en la eternidad? ¿Cuántas situaciones van a llegar que nos van a golpear terriblemente? Pero si confiamos en Dios, si nuestra confianza está en Dios, vamos a tener la convicción firme de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y tal vez llorando, y tal vez sin entender muchas cosas, y tal vez, hermano, con el corazón adolorido, vamos a creer esta palabra, y esta palabra nos va a fortalecer, y entonces se va a cumplir todo lo que viene después. Vamos a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Miren lo que dice el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando estamos pasando esas situaciones que no entendemos, cuando creemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, cuando tenemos la confianza de que Dios está con nosotros, podemos estar seguros que si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie nos podrá vencer. Por eso en el Salmo 125, versículo 1 que ya leímos, el versículo 2, dice en el 1: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Gloria a Dios, hermano, porque no lo podemos ver, pero podemos confiar y creer en su palabra, porque Él no miente. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, y según estaba leyendo, los montes que están alrededor de Jerusalén son más altos, son como muros que la rodean. Así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Él está con nosotros. Él ha prometido no dejarnos, no desampararnos, no abandonarnos. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32 de aquí de Romanos 8. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Cuántos cristianos ya no siguen adelante por acusar
acusaciones muchas veces. ¿Cuántos cristianos tal vez en algún momento de su vida han fallado, fallan? ¿Y cuántas veces el enemigo viene a acusar? Pero mire, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Cuando el cristiano le falla a Dios, cuando el cristiano muchas veces se siente acusado y siente que no puede ir adelante, o siente que es demasiado débil, o siente que no va a poder, hermano, Dios es fiel para ayudarnos, para sostenernos, para fortalecernos. Él es el que justifica. Cuando venimos humillados delante de su presencia, arrepentidos, confesando nuestro pecado y apartándonos de él, como dicen Proverbios, Él nos justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué maravilloso saber que Él intercede por nosotros. Usted no crea lo que dice la gente, que María está intercediendo por nosotros. Ella fue humana como usted y como yo, fue una sierva de Dios, pero fue humana. Otros que creen que el abuelito está ahorita en el cielo intercediendo por ellos. La Biblia no nos habla de eso. Ay, abuelito, intercede por mí. No. Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió por nosotros, Él intercede por nosotros. Por eso dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué maravilloso saber, hermanos, que todo está a nuestro favor. 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Notemos esa lista que nos habla la palabra de Dios. El cristiano también puede pasar por tribulación. El cristiano también puede pasar por angustia. El cristiano también puede ser perseguido y ha sido perseguido a través de los siglos. De hecho, la Biblia dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Y así es, sea por la familia, sea por los vecinos, sea por compañeros de trabajo. Pero hermano, vamos a pasar persecución. Puede ser que vamos a atravesar hambre, dice, o hambre o desnudez, o peligro o espada. Pero la pregunta es, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Nos podrá separar todo eso? 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Nosotros no podemos decir exactamente eso porque no estamos viviendo un tiempo de persecución como cuando fue escrito este libro. Pero hermanos, en medio de las situaciones difíciles, adversas, peligros y tantas cosas, podemos saber que si creemos y confiamos en el Señor, somos más que vencedores. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo necesitamos verdaderamente esto en nuestras vidas? ¿Cómo necesitamos confiar en Dios? ¿Cómo necesitamos que nuestra fe esté depositada solamente en Él y afirmarnos en la fe para, hermanos, ser más que vencedores en todas las cosas que puedan venir a nuestras vidas? Somos más que vencedores porque somos muy fuertes, porque somos muy capaces. Así dice la Biblia. No. Por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo, por lo cual estoy seguro, miren esa seguridad, que esa seguridad se apodere de nuestras vidas,
por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, nada nos puede separar del amor de Dios. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. En Él somos más que vencedores. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Usted que tal vez tiene miedo, que tiene temor, o que se ha sentido debilitado, o que ha sentido que no va a poder ser fiel, o que no va a poder seguir adelante, quite su confianza de usted mismo y ponga su confianza en Dios, porque los que confiamos en Él, los que ponemos nuestra fe en Él y en su palabra, los que nos humillamos ante su voluntad, ante su autoridad, confiando en Él, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a permanecer firmes, no por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza de Él, por la gracia de Él, por la ayuda de Él. ¿Cómo necesitamos mantenernos firmes? Miren, no solo por las situaciones difíciles o adversas que puedan venir, con toda la falsedad que hay ahorita en el mundo, con toda la falsedad que hay ahorita en el mismo pueblo que se llama cristiano, en medio de tanta herejía, en medio de tanta confusión, en medio de tanta mentira, en medio de tanto engaño, de tanta apostasía, ¿quién nos puede ayudar a mantenernos firmes? Solamente Dios. De lo contrario nos vamos a ir moviendo de lado en lado, todos confundidos, arrastrados por todas las ideas y por todas las ideologías de diferentes líderes cristianos. Pero leamos en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16. Dice, y Él mismo, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a los que Dios constituyó, no a los que se constituyen a sí mismos. Ahí voy a abrir una misalita, ahí voy a jalar gente, olvídese, hermano, eso es fácil. Como los políticos andan jalando ahí las camionadas de gente. Ofrézcales un tamalito y a ver si no llena un carro entero. Sus 5 libras de arroz ya llenó una salita. Pero a los que Dios constituyó, los constituyó para algo. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, la voluntad de Dios es llevarnos en ese perfeccionamiento, en ese crecimiento, en el conocimiento de Dios a través de su palabra, ir siendo transformados, ir siendo renovados, para ir siendo perfeccionados como Cristo es perfecto. Y aunque nunca llegaremos a la perfección, la voluntad de Dios es que vayamos en ese crecimiento. Pero mire el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ahí ya no es como el monte de Sión, ahí ya es ir arrastrado a todos lados, a toda mentira, creyendo cualquier cosa, por todo viento de doctrina. A cada quien se le ocurre diferente doctrina. Mire, el evangelio de la actualidad no es ni la sombra del evangelio de hace 50 años. En los últimos 50 años se han inventado una cantidad de cosas para tener a la gente entretenida, para tener a la gente engañada, llevados por doquiera de todo viento de doctrina.
por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es que cuánta astucia se usa, cuánto engaño, cuánto plan, cuánta cosa se utiliza para engañar a la gente, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El secreto es estar fundados en Cristo y en su palabra. Allí vamos a permanecer firmes en medio de las dificultades. Allí vamos a permanecer firmes en medio de los cambios de la vida. Ahí vamos a permanecer firmes en medio de situaciones que tal vez no comprendamos. Ahí vamos a mantenernos firmes en medio de todos los vientos de doctrina y engaños que se puedan levantar. En Cristo somos más que vencedores, pero necesitamos estar fundados en Él. Y eso va a ser a medida que vayamos confiando en Dios y en su palabra, en Dios y en su palabra. Regresemos al Salmo 125. Hoy lo podemos hasta memorizar, estos dos versículos. Que venga a fortalecer nuestra fe, que sea una convicción en nuestras vidas. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Dios no está con nosotros por temporadas. Dios no está con nosotros, alrededor de nosotros cuando le dan ganas. Gracias a Dios que Él no es como nosotros. Ay, voy a buscar a Dios cuando me dan ganas. Ay, voy a buscar a Dios cuando sienta. Hoy no siento, Señor. No, imagínense que Dios fuera así. Hoy no siento darles oxígeno a los humanos. Hoy no siento dar el sol a los humanos. Ay, que miren cómo salen hoy. Ah, nuestro Dios es tan fiel, tan maravilloso. Y Él en todo tiempo está con sus amados hijos. Claro, somos nosotros los que nos podemos alejar de Él. Pero mientras estemos fundados en Él, mientras estemos confiando en Él, la promesa es: así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Allí iban esos peregrinos caminando en el camino desértico, en el camino cambiante hacia Jerusalén, y ahí podían recordar, al ver aquel monte podían recordar que como ese monte ellos podrían permanecer fieles al confiar en Él, que como aquellas grandes montañas altas que estaban alrededor del monte de Sión, así Dios estaba alrededor de ellos. Y hermanos, Dios nos recuerda estas promesas a nuestras vidas para que podamos descansar en Él y podamos confiar en Él y podamos pedirle hoy que nos ayude a que nuestra fe y nuestra confianza puedan crecer cada día más y podamos estar fundados en la roca que es Cristo y su palabra. Oremos en esta mañana.